Introducción. La oración es una práctica que debe ocupar un lugar prioritario en la vida de todo creyente en Jesucristo. Orar es la acción de comunicarse con Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre en su nombre y al hacerlo, con el poder y los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, la oración no es un monólogo en el que nosotros somos los únicos que hablamos. Al contrario, por medio de la oración establecemos un diálogo, por medio del cual nos comunicamos con Dios y Dios a su vez se comunica con nosotros, transmitiéndonos las respuestas y dándonos el entendimiento que tanto necesitamos obtener. La experiencia de orar incluye los momentos en que el Espíritu Santo toma el control e intercede a través nuestro. También incluye los momentos en que debemos reprender espíritus malignos y pelear agresivamente en algún tipo de batalla espiritual. Habrá momentos en que nuestra oración consistirá solamente en dar gracias y bendecir al Señor Jesucristo, o incluso en ni siquiera expresarnos con palabras, sino simplemente permanecer en su maravillosa presencia disfrutando de la misma. En algunas ocasiones, nuestra oración se concentrará en suplicar por algo o alguien. Habrá otras ocasiones en que, así como lo hizo Jacob cuando subía de Mesopotamia camino a encontrarse con su hermano Esaú, forcejearemos con el Señor Jesucristo buscando ser sanados de nuestros temores, de nuestro enojo, o simplemente buscando un cambio interior, un cambio de nombre o naturaleza. En nuestros tiempos de oración reímos y lloramos, nos levantamos a danzar de gozo y nos postramos sobre nuestros rostros en arrepentimiento. Celebramos agradecidos las victorias obtenidas y nos humillamos en medio de la derrota. Confesamos al Señor nuestra culpa y damos gracias por la misericordia y el perdón otorgados. Nos desahogamos, nos quejamos, le contamos al Señor nuestras cosas, pedimos su consejo y fortaleza y recibimos su dirección. Traemos nuestra vida al altar y la rendimos allí. Como un sacrificio vivo, hacemos las entregas y separaciones que Él nos pide hacer y experimentamos nuevas uniones con Él. La reverenda Hicks, en su libro La triple naturaleza del hombre, explica cómo la oración es el sentido del gusto en el ámbito del espíritu del hombre. Todos los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y así como tenemos 5 sentidos a nivel del cuerpo, también los tenemos al nivel del alma y del espíritu. Es entonces a través del paladar espiritual de la oración que podemos gustar ¡cuán bueno es el Señor! Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34:8. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119:103. El Señor ya lo sabe todo acerca de nosotros, pero aún así, Él desea oír nuestra voz. Dios muchas veces espera que nosotros le hablemos a Él, para entonces Él hablarnos a nosotros. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cantares 2:14. En algún momento, todos hemos sido muy buenos en correr en busca de otra persona igual de humana, falible y débil como nosotros, para convertirla en nuestro consejero, en nuestro paño de lágrimas o a lo mejor en nuestro cesto de basura. De esta manera ciertamente estaremos logrando desahogarnos, pero la otra persona no podrá hacer nada en absoluto por nosotros o por nuestra situación. Por otro lado, habremos dejado a nuestro confidente agobiado, cargado y a lo mejor contaminado, de tal manera que ahora será él quien deba correr a buscar a alguien más con quien desahogarse. No tenemos por qué hacerlo así. Por el contrario, corramos a Jesús. Él nos invita a echar nuestras cargas sobre sus espaldas y a recargarnos sobre Él, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento se recargaban sobre el macho cabrío de la expiación, confesando sus pecados. Echad sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos 55:22. Uno de los argumentos que muchas veces utilizamos para excusar nuestra falta de oración es que no sentimos hacerlo. Debemos entonces recordar que el camino cristiano no se recorre a base de sentimientos, sino de elecciones obedientes. Si sabemos que debemos orar, hagámoslo.
La oración es algo diseñado por Dios y por lo tanto tiene que ser algo bueno. Y si es algo bueno, entonces es para nuestro bien y definitivamente necesitamos practicarla. Otro de nuestros argumentos favoritos es que no tenemos tiempo para orar. Recordemos que el tiempo es un espacio que nosotros debemos crear para dedicarnos a una actividad determinada. Nadie tiene tiempo para nada. El tiempo se hace. Llama la atención que quienes no logran crear tiempo para buscar a Dios en oración son muy buenos para crear tiempo para recrearse y entretenerse. Así como creamos espacio en nuestra ocupada agenda diaria para otras actividades, abramos un espacio de tiempo para dedicarnos a la oración. Para llegar a encontrar el deleite de orar, primero debemos formarnos el hábito de hacerlo. Este buen hábito formado en nosotros nos hará permanecer velando en oración aún en los momentos más oscuros de la vida, aquellos en los que no sentiremos a Dios por ninguna parte. Y es en momentos así que más necesitamos permanecer aferrados en oración al Señor Jesucristo. Daniel el profeta tenía el hábito de orar 3 veces al día. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Seguramente como cautivo en Babilonia, Daniel no tuvo ni el sentimiento ni las ganas de orar como cuando gozaba de libertad en Israel antes del cautiverio. Pero por haber tenido formado el hábito de orar, la oración no faltó en ningún momento de su vida. Fue la oración lo que sostuvo a Daniel y lo que le hizo no quitar jamás los ojos de Dios. Si aún no nos hemos formado el hábito de orar, una buena manera de hacerlo es la siguiente. Empecemos proponiéndonos orar 5 minutos diarios durante la primera semana. Luego, deberemos aumentar a 10 minutos diarios la segunda semana. La tercera semana deberemos orar 15 minutos diarios y así sucesivamente. Nadie comienza su jornada cristiana sabiendo cómo orar, mucho menos haciéndolo por 1 hora. La vida de oración es algo que debe irse edificando y cultivando poco a poco. Tarde o temprano, cuando menos lo sintamos, habremos empezado a buscar a Dios no solamente por el hábito y obediencia, sino que por la necesidad y el deleite de hacerlo. Cuando llegue el deleite a nuestra vida de oración, nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios jamás podrán seguir siendo lo mismo. Adentrémonos, pues, en el estudio de esta maravillosa experiencia de la oración, confiando que el Señor edificará en nuestro santuario personal ese maravilloso altar de oro para elevar el incienso de nuestras oraciones.